acá en el Cumbayá nos está pasando cosas que no son comunes. Y yo sí vengo acá a dar la cara y a pedir a toda la gente, a ustedes que son medios de comunicación, que indaguen más en esta situación. Lamentablemente, y yo digo, los 25 guerreros que estamos ahí, ¿cómo tú te paras en una cancha sabiendo que el equipo no tiene dueño, el equipo no tiene un presidente, que lo están, hay una persona que está atrás que tiene una deuda de 5 millones al SRI, que tiene 132 procesos judiciales? ¿Cómo tú como jugador te paras ahí sabiendo que esta persona puede llegar a tu equipo? ¿Cómo puedes pararte con los jugadores sabiendo que otra persona que está interesada tiene a una semana un juicio por pruebas PCR que pasó en Quito y que también quiere ser parte del equipo? Estas fueron las palabras en el postpartido del jugador Rommel Tapia del club Cumbayá tras el encuentro que disputaron Deportivo Cuenca y el equipo de la capital el pasado viernes. Palabras difíciles, palabras que denuncian algo y un tema donde hay muchas irregularidades. Y ese es el tema del día de hoy. Nosotros estamos en un nuevo podcast de Fútbol en Palabras y vamos a hablar sobre los interventores en el fútbol ecuatoriano. Casos como el Nacional, Barcelona y el Cumbayá, que han sido protagonistas de este primer, se puede decir, semestre del año 2024 en el balompié local. Y casos que los vamos a explicar para entender un poco más sobre los problemas legales que atraviesan estos tres clubes y en específico el tema polémico que denuncia el jugador del club Cumbayá. Bienvenidos. El fútbol ecuatoriano se encuentra actualmente en un vaivén de problemas, no solo como hablamos en el podcast anterior de los derechos de televisión. Hay clubes que tienen más problemas que otros y clubes que tal vez están estructurados de una manera diferente a lo que se pretende bajo la ley y los estatutos del deporte en el fútbol ecuatoriano. Si bien es cierto, los clubes en su mayoría de aspectos son independientes, también tienen que regirse a varios aspectos legales que los estipula no solo la Liga Pro, sino también la FEF y el Ministerio del Deporte. Y no hablar nada de aspectos que también regula y controla la Conmebol y la FIFA, que lo vamos a ir viendo durante este podcast, que interfieren o influyen en las estructuras dirigenciales, administrativas y deportivas de los clubes. Hacia finales del año 2023 se esperaba y se anunciaba que había varios equipos que no cumplían con una normativa necesaria para registrar sus directivas ante el Ministerio del Deporte. ¿Cómo funciona este mecanismo, si se puede decir, de registro en el Ministerio del Deporte? De acuerdo a la ley del deporte, los clubes, todos los clubes del fútbol profesional, deben registrar sus no candidaturas, sino sus directivas una vez que ya son electas dentro de esta entidad, y el Ministerio del Deporte las reconoce y las permite, les habilita para poder trabajar y manejar los clubes. A finales del año 2023, incluso a mediados, se hablaba de que primero el Nacional no cumplía con ciertas normas o ciertos procesos para que la directiva encabezada por Lucía Vallecilla sea registrada nuevamente, ya que era una reelección en el Ministerio del Deporte. Todo esto generó una controversia y finalmente aspectos legales que impidieron al Club Deportivo El Nacional registrar su directiva entrante en ese punto del año 2023. Directiva que alegaba que todo se había hecho de acuerdo a los estatutos y a las normas que pedía el Ministerio del Deporte y demás entidades regulatorias. Sin embargo, después y tras una investigación se
declaró desconocida a la directiva que en ese entonces presidía la doctora Vallecilla. Más puntualmente, y para entender este caso, ya que empezamos con el Nacional porque es el único equipo de los tres que tienen estos inconvenientes en la actualidad, ha subsanado todo esto y ha logrado ya instaurar una directiva oficial y empezar a trabajar. El Ministerio del Deporte alegaba que el tiempo en el que se llamó a elecciones no era el correcto. Y vamos a ir a unas declaraciones, o más bien una entrevista o un tú a tú que tuvo la doctora Lucía Vallecilla en el programa 5G en YouTube, donde explicaba toda la situación. Y la dirigencia de ese entonces del cuadro del Nacional no había llamado elecciones en el momento oportuno porque aducía que en Ecuador regía un estado de excepción y varios conflictos internos políticos que no tenemos nosotros nada de qué hablar en este espacio, y que por este motivo las Fuerzas Armadas estaban concentradas en otros aspectos más importantes para el país. ¿Y qué tienen que ver las Fuerzas Armadas aquí? Las Fuerzas Armadas, en su mayoría socios del Club Deportivo El Nacional, también tenían que participar estratégicamente de las elecciones del club. Y lamentablemente para la doctora Vallecilla no hubo esta posibilidad, de acuerdo a sus palabras en este programa de YouTube, en que las Fuerzas Armadas no pudieron participar por el estado de excepción y se tuvo que cambiar o aplazar la fecha de las elecciones oficialmente. Ante esto, el Ministerio del Deporte indica que no sé si no hay sustento o a su vez que no se siguieron los parámetros adecuados para poder garantizar un proceso electoral. Se hizo elecciones en el Nacional. La doctora Vallecilla gana la presidencia al empresario Marco Pasos y se reelige. Sin embargo, el Ministerio del Deporte no admite a esa dirigencia entrante y solicita que inmediatamente se vuelvan a hacer elecciones. Después de un par de acciones de protección, yéndose a otros aspectos legales, la doctora Vallecilla no consigue establecer su directorio y el Nacional finalmente tiene un interventor. En este caso fue Fred Larriategui, persona que se encargaba de hacer la personería jurídica, por así decirlo, como representante legal del Club Deportivo El Nacional. Ante esto, el equipo seguía entrenando a inicios de 2024 sin un rumbo fijo, sin poder inscribir jugadores y sin poder firmar ningún convenio de patrocinio. El aspecto económico iba a ser complicado debido a que no se podía consolidar, concretar o renovar acuerdos comerciales que permitan inyección económica para el club. Ante esto, el directivo Marco Pasos, quien había perdido la primera contienda electoral con la doctora Vallecilla, empezaba a anunciar su candidatura para este nuevo proceso y a exigir que se empiece ya a trabajar en estipular fechas, en consolidar un padrón electoral, por el bien del Club Deportivo El Nacional. Posterior a esto, y como ya les indiqué, tras varias acciones legales de la doctora Vallecilla, se instaura una fecha de elecciones oficialmente en el Club Deportivo El Nacional y gana el doctor Marco Pasos debido a que fue la única lista contendora. La doctora Vallecilla también se postuló, sin embargo, su lista no pasó las aprobaciones necesarias y no pudo participar. Actualmente el Nacional en lo deportivo se encuentra en media tabla y ha mejorado bastante su situación debido a que ha podido inscribir jugadores, ha cambiado el cuerpo técnico y la directiva comandada por Marco Pasos ha empezado a trabajar. Se puede decir que el Nacional arregló todos sus problemas legales y pudo
salir de esta situación, tal vez no rápidamente, pero sí fue el primero. Y ante esto nos vamos al segundo caso dentro del fútbol ecuatoriano y tal vez un caso un poco más mediático, que es el caso de Barcelona Sporting Club. El equipo que a voces tiene la popularidad más grande en el país se ve afectado por inconsistencias dentro del proceso electoral que muchos dicen no se cumplió. Esto es diferente al tema del Nacional. En el Nacional era un tema de fechas. En el caso de Barcelona, una vez que culminaba el periodo de presidencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, un socio y expresidente, exfutbolista, exjugador del club, interpuso una acción de protección legal para aplazar las elecciones que ya habían sido convocadas. Hablo de José Francisco Ceballos. Aduciendo varios problemas e inconsistencias dentro del proceso, posterior a esto se establece una nueva fecha. Sin embargo, con dos candidaturas, la de Carlos Alejandro Alfaro Moreno como una reelección y la candidatura de otro socio que buscaba también llegar a la presidencia del club bajo también el nombre de Matías Oyola, que iba a ser en este caso el vicepresidente de esa candidatura. Se lanzaron y esperaban respuesta del Comité Electoral de Barcelona. Sin embargo, ninguna de las dos listas pasó. Algo un poco, se puede decir, extraño, debido a que el Tribunal Electoral de Barcelona negó la inscripción de estas dos candidaturas que a final de cuentas debían cambiar sus principales, cosa que hizo solo una lista, la del presidente saliente. Antonio Álvarez iba a reemplazar a Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Sin embargo, la otra lista contendora empezó a buscar recursos y apelaciones para tratar de inscribir a su principal ponente. Al fin y al cabo, no sabemos y no hay una explicación tan concreta. Lo que decide hacer el Tribunal de Barcelona fue negar la inscripción del rival de Álvarez y declarar ganador a la lista del señor Antonio Álvarez por ser la única inscrita. Ante el Ministerio del Deporte se desconoció la presidencia de Antonio debido a que para ellos debió haberse sufragado, independientemente de que haya una, dos o más listas. Debía haber una participación voluntaria de los socios acudiendo a las urnas a votar, y esto no sucedió. Se hizo un procedimiento tal vez sin consultar o sin averiguar un poco más del tema legal. Pese a ello, el señor Antonio Álvarez, y bajo algunas ventanas legales, pudo colaborar o contribuir a que Barcelona arme su equipo en lo deportivo para la temporada 2024, haciendo contrataciones de peso y logrando firmar convenios y contratos comerciales para a lo posterior permitirle a Barcelona participar de la Liga Pro y Copa Libertadores con un equipo prácticamente competitivo. Sin embargo, la guerra entre el Ministerio del Deporte y Barcelona Sporting Club se alargaría. El ministro no acataba órdenes judiciales y los directivos de Barcelona aducían que legalmente el ministerio tenía que inscribir la candidatura. Pero yéndonos a reglas Conmebol y reglas FIFA,
Dentro del deporte no puede haber incursión de terceros, y eso aduce el Ministerio del Deporte. Finalmente, y tras varios problemas, donde se incluye una escena de una pelea callejera entre familiares tanto del ministro del Deporte como del dirigente Antonio Álvarez, que posteriormente fue aclarada por ambos personajes, ¿no? Aduciendo que ni el uno era el ministro ni el otro era el presidente de Barcelona. Barcelona decide aceptar al interventor. ¿Qué es un interventor? Un interventor es una persona que va a figurar como representante legal de una institución hasta que se logre establecer un proceso electoral oportuno y dentro de todos los aspectos de la ley, y va a funcionar como el representante legal para firmar convenios, contratos, firmar compra y venta de jugadores. Y Barcelona aceptó ya un interventor. Mientras Álvarez sigue participando directamente como socio y respaldando la gestión del club en tema económico, en tema administrativo, pero a puertas de una nueva elección. Sin una fecha fija o estipulada aún debido a varios inconvenientes que todavía Barcelona debe subsanar, los dos contendores son Antonio Álvarez y ahora sí, la leyenda del club, Matías Oyola, un exjugador que dedicó la mayoría de su carrera a la institución y que espera el apoyo de los socios. Y aquí no sabemos qué va a ganar, si va a ganar el apoyo y el amor del socio hacia Matías Oyola, o tal vez el reconocimiento a la labor de Álvarez durante este andamiaje del equipo canario. Pero ahí no queda todo. Esa es la situación actual de Barcelona. Equipo que parece ver luz al final del túnel y está cerca de subsanar estos problemas legales. Hay otro equipo, y el que está más complicado es el Cumbayá. Equipo de la capital que hace no muchos años ascendió al fútbol de primera división. Este equipo no es de los más famosos, o históricamente hablando de los más ganadores en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, se puede decir que es un hijo más de la Liga Pro. Y que genera preocupación no solo las declaraciones del jugador Rommel Tapia, sino la protesta formal que realizaron los jugadores en el partido ante Deportivo Cuenca, algo nunca antes visto en el fútbol ecuatoriano, o muy pocas veces visto. Los jugadores al empezar el partido le dieron la espalda a la pelota, algo realmente significativo para los amantes del fútbol, de que hay muchos problemas o de que hay un problema enorme. Deportivo Cuenca respetó la protesta y no hizo uso del esférico, porque lo podía hacer. Tras esto, analizamos el caso de Cumbayá. En Cumbayá es algo un poco más complicado de entender. Este equipo, que en 2018 en parte fue propiedad de la familia Yunda, del ex alcalde de la ciudad de Quito, expresidente del Nacional, y que ha tenido varios socios y ha estado vinculado con una empresa puntual, GEINCO, empresa que también era contratista en el municipio de Quito en algún momento. Ha tenido respaldo no solo industrial, por así decirlo, por esta parte de la empresa, de las industrias, sino respaldo de directivos importantes. Y no me refiero solamente a la familia Yunda. También están varios socios, uno de ellos el padre del jugador Rommel Tapia. Actualmente se le declaró en acefalía al equipo de Cumbayá. ¿Cuál es el significado de acefalía? Acefalía es cuando una institución no cuenta con una representación legal. El Ministerio del Deporte desconoció a la directiva del Cumbayá y hace un par de años
por recibir una carta donde se pedía investigar legalmente a esta dirigencia debido a que había falsificación de firmas en algunos puntos del tema electoral. El ministerio verificó y decidió por desconocer a la presidenta de ese entonces. Hubo un problema enorme en el ministerio cuando se denunció. El mismo ministro de ese entonces, de apellido Palacios, denunciaba a un familiar de él porque supuestamente había pedido un valor monetario para poder evitar que se revise a la directiva que en ese entonces presidía el Club Cumbayá. Finalmente no hubo una comprobación al respecto del tema soborno, pero sí se desconoció a la directiva del cuadro capitalino. Actualmente el Cumbayá tiene un interventor, pero tras las declaraciones de Rommel Tapia entendemos que falta mucha comunicación entre el interventor y el club. Los jugadores alegan que van 3 meses impagos y que no hay una persona legal que pueda responder a la situación. Deportivamente el equipo también no ha dado frutos. La intranquilidad y la poca paciencia de los jugadores, que están en todo su derecho de reclamar, hace que deportivamente el equipo no camine. No sabemos qué irá a pasar con Cumbayá porque todavía no hay una fecha clara para elecciones. Muchos dicen que hay directivos que quieren hacerse con el club, como dijo Rommel Tapia. Para esto tendrán que competir en elecciones. Es simple la solución. Mientras tanto, los jugadores tienen que concentrarse en lo deportivo y tratar de acomodarse salarialmente para poder subsistir. Un problema realmente alarmante dentro del fútbol ecuatoriano. Y ahí la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de esto? Los dirigentes, por tener esta pugna de poderes que ha evitado poderse fijar en los estatutos y en los reglamentos para poder cumplir con el tema electoral. Los mismos socios, por no estar al pendiente o por no verificar que las cosas se hagan adecuadamente y ante sus miradas. Las entidades de control, Ministerio del Deporte, Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la que pone los interventores, Liga Pro, que tal vez con decir no, esto es competencia del otro, esto es competencia del de aquí, del de acá, a nosotros no nos toca velar por eso. Liga Pro es el padre de los clubes y tiene que buscar que todos estén bien. Para esto es esa pregunta, ¿quién es el responsable? ¿Quién creen ustedes que es el responsable de todos estos problemas, de todos estos inconvenientes? ¿Y qué se puede hacer para que a futuro no tengamos otros equipos declarados en acefalía y que cuenten con interventores que quizás no cumplen el mismo deber o la misma labor que un presidente o un representante legal? Les dejo esa duda. Nosotros hemos expuesto el caso de los 3 equipos y más o menos cómo está la situación actual. Si desean que hablemos más a fondo de uno de los 3 casos en específico, nos lo pueden dejar en los comentarios. Por lo pronto nos queda esperar y ver cómo se puede solucionar, sobre todo, la situación del Cumbayá. Esto fue todo por el podcast de hoy. Nosotros nos veremos en una nueva oportunidad y esperamos que todo se solucione para estos 3 clubes. Muchas gracias.